¿Qué onda, Hola, Benjamín? ¿qué onda Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, viejito? Súper, súper bien aquí, ansioso por esta conversación. ¿Qué tal el trabajo? Bien movido, bastante movido. Nada, es como un trabajo como muy demandante en lo creativo, pero lo bueno es que ahorita están fluyendo las ideas. Guionista, ¿no? Sí, 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 guionista para programas educativos infantiles. Mira, ¿ves? No andamos tan lejos. Ajá, cabal, cabal, hay relación ahí. Pues gracias a vos, Benjamín, por darme la oportunidad y por crear un espacio en tu agenda para platicar un poco. Yo recuerdo que el año pasado te escribí un mensaje por Messenger donde te comentaba que había terminado de leer Fuego Oscuro y me gustó bastante esa propuesta. De hecho, todavía tengo presente muchas cosas. Y fíjate que justamente ya preparando todo el material para esta entrevista, como me estoy mudando, es un proceso súper estresante esto de mudarme. Sí, Me di cuenta que después mi libro en las cajas, en la nueva casa, porque nos estamos mudando por poquitos. Y puchica, y también tenía unas anotaciones, pero he estado haciendo como el ejercicio de memoria y he estado anotando algunas cosas de tu material. Y bueno, me interesa también bastante pues platicar con vos porque me parece que El Salvador tiene una propuesta literaria, narrativa, eh, de tradición bien realista. Y tengo varios amigos que así lo entienden y así estamos acostumbrados a leerla y no estoy diciendo que esto sea malo, para nada, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra del costumbrismo, el neocostumbrismo, pero sí. sí, cuando leí tu material, pues me gustó bastante poder dirigir la mirada hacia otra dirección, leer historias que apuntan a otros espacios, que exploran otro tipo de realidades, así que gracias vos por este espacio. No, hombre, yo gustoso también de que podamos conversar de un tema tan interesante como ese, la verdad. Me acuerdo que te conocí en Astralabe. Sí, ahí estuvimos leyendo un par de cuentos. Sí, nos estábamos tomando una cerveza y yo digo, hey, vos sos Benjamín Silva. Sí, Yo, no, no. sí, leí unas entrevistas tuyas también que te hizo Felipe en Café Irlandés. Y Sí. bueno, bueno, esta es una conversación totalmente desenfadada, y me gustaría que pues nos dijeras quién es Benjamín Silva con tus propias palabras. Bueno, podríamos decir que desde el inicio, un niño que creció en una familia religiosa, pero también amorosa y donde como que se exploró mucho este sentido filosófico de la vida, basado obviamente en una religión, pero también en el ejemplo pues que se observaba en el hogar. Y todo eso fue como estimulando el pensamiento, ¿no? De, sobre esta vida, sobre qué cosas son correctas y cuáles no, y qué es lo que podemos explorar en este mundo, de qué se trata esta vida, para qué venimos a este mundo. Entonces son como una carga bastante fuerte, digamos, para los primeros años de la vida, pero que estuvieron ahí presentes por mucho tiempo. Y ya acá, digamos, en los últimos años ya han explotado, digamos, en una persona que reconsidera pues toda esta base que tiene y a partir de experiencias va reconstruyendo este sentido de la vida y toda esta cosmovisión pues sobre el objetivo de vivir, pero al mismo tiempo también empezar a disfrutar también más otras cosas que esta vida ofrece, tener nuevas experiencias y en el camino también pues escribir un par de libros, un par de ideas, cuentos, guiones, incluso tal vez música, pero todo es algo tal vez un poco oculto por el momento, pero ahí ese diría que es el brother llamado Benjamín Silva. Fíjate que, vaya, lo comentas como todo niño. eh,
No sé si desde tu infancia, de tu familia, estuviste en contacto con literatura o fuiste estimulado de alguna manera en el punto artístico, en los aspectos artísticos, porque creo que también esas primeras edades, de alguna manera uno lo moldean, lo forjan para saber qué es lo que le gusta más adelante, o qué va a estudiar. No sé si fue tu caso este. Sí, fíjate que precisamente en esa base religiosa o espiritual, pues sobre todo la Biblia, pues en la Biblia hay un montón de historias súper chivas, algunas terroríficas, otras emocionantes, pues de acción, de estrategia de guerra. El Apocalipsis mismo, ¿verdad? Que es como una película surrealista de, Alucinación. sí, de que te deja muchas preguntas siendo niño. O sea, están describiendo unas bestias ahí, unos jinetes que traen maldiciones sobre la tierra. Es una historia bastante chocante, pues, para los primeros años de vida. Y, y sí, esos fueron mis primeros acercamientos. De ahí en adelante, quizá poesía por parte de mi mamá, que le gustaba bastante ese tipo de literatura. Y en más de alguna ocasión me compartió un poema. Y de ahí, ya por mi cuenta, digamos que sí, más que todo el horror, ¿verdad? En los años de bachillerato, de universidad. Entonces, sí, quizás lo artístico siempre estuvo como ahí rodeando. La música también, por lo mismo de la iglesia. Pero siempre como que dejando una base en mí, pues porque ya como que de niño ser estimulado con los instrumentos musicales y ya es como que te prepara como para desarrollar un poco mejor la inteligencia musical y entender, por ejemplo, la novena de Beethoven en sí misma, ¿verdad? En sus arreglos, o la quinta. Entonces es como algo que agradezco en realidad de mi formación, ¿verdad? Entiendo, fíjate que mi mamá es maestra y ella por unos años, creo que ella por el 90, bueno, estábamos pequeñitos con mi hermano, ella estuvo dando clases en un liceo cristiano. Entonces yo recuerdo que hice ahí segundo y tercer grado en un liceo cristiano. Y me llama la atención lo que decís sobre la Biblia, porque un montón de cosas llenas de horror, espeluznantes, todavía las recuerdo. Pues, o sea, imagínate, vaya, te voy a contar una anécdota. Recuerdo que estábamos en tercer grado, estábamos con una profesora, Elvira se llamaba, y hablaban todo esto, los grupos de rock. Me acuerdo que, no sé, supongo que mencionaban a Iron Maiden, mencionaban a Metallica, y lo hacían como con una pedagogía del horror. Y me acuerdo cuando decían, bueno, el primer, nos dijo, bien me acuerdo que estábamos en tercer grado, que el primer diluvio había sido pues de lluvia, de agua, y el segundo diluvio va a ser de fuego. ¿Cómo quisieran morir ustedes, niños? ¿Ahogados o quemados? Sí, bastante chocante. Y me acuerdo que una compañerita llamada Kenia dijo, chica maestra, yo quisiera morirme ahogada en vez de quemada. Sí, Entonces, nada, es como sembrar una onda ahí, un germen bastante fuerte, la verdad. sí, y no lo digo yo porque, o sea, tampoco es que sea una crítica así de mala leche, porque sé que pues cada religión pues tendrá sus cosas buenas y tendrá una labor positiva en la humanidad, pero yo sí recuerdo eso, que ese tipo de situaciones, las imágenes, como vos mencionás, de algún modo, bueno, incluso mi abuela tenía su estampa de la Virgen del Carmen, y está así la Virgen, y abajo un montón de seres quemándose en el infierno. Puta, o sea, ese tipo de imágenes, siendo vos un niño de 5 o 6 años, te marcan. No sé, perdón, tenía que decirlo. No sé si en algún momento te pasó así, fue tu formación así o totalmente distinta, no lo sé, pero me acuerdo que sí me pasó algo así. Sí, me estoy acordando de hecho de una historia de la Biblia donde se narra cómo una persona manda el cuerpo de como que violan a su esposa y muere pues en la violación. Y él manda como sus partes, o sea,
prácticamente la desmiembra y envía sus partes a distintas, creo que a representantes de las distintas tribus de Israel. Entonces sí es como, wow, ¿qué pasó ahí, verdad? Como, Cierto. imágenes muy fuertes, ¿verdad? Sí, en fin, pero, ya cuando fue que tomaste o decidiste tomar, Benjamín, ya esto un poco más así en serio. Yo que ya ves te pregunté, bueno, antes de comenzar esta entrevista te lo preguntaba, si habías tallereado este material con el que ganaste los Juegos Florales en el 2017, Fuego Oscuro, si lo habías tallereado algo, porque sí se nota pues que hay mucho trabajo, hay imágenes. Yo recuerdo mucho la imagen, fíjate que aquí a la par de mi casa hay una quebrada y cuando salgo con mi perro a pasear hay un montón de bambúes. Sí. Entonces los bambúes comienzan a apretarse y a rechinar. Entonces pues tenés alguna cosa así en tu historia también. Varias imágenes que todavía tengo presentes. ¿Cuándo fue que te metiste ya de lleno y dijiste, vamos a escribir y voy a dar el paso? Fíjate que en bachillerato fue mi primer acercamiento por una tarea, ¿verdad? Y ahí vi que lo que había escrito era casi como que bien sanguinario, ¿no? Pero ya seriamente, podríamos decir, ya leyendo literatura, digamos, de autores consagrados como Lovecraft y Allan Poe, y bueno, varios otros dentro de esta Guy de Maupassant, creo que se llama otro. Ya entonces ya ahí es como que comencé a interesarme por las historias de horror. Y en Fuego Oscuro creo que eso es mucho de lo que está reflejado, ¿no? De lo que leí, porque siento como que bien fuerte la influencia de Lovecraft, por ejemplo, que pasé como 2 años leyendo casi que todos sus cuentos. Y eso es un poco lo que se refleja, siento yo, en Fuego Oscuro. Por ejemplo, lo de los bambúes es algo que mi mamá me enseñó, ¿verdad? Como escuchar como rechinan, como truenan. Y es imaginar esa parte de la vida de las plantas, ¿verdad? Como si fuera una forma de comunicarse. Y nada, o sea, tallerearlo, quizá no, porque nunca había estado en un taller como tal. Creo que estuve en uno, pero de poesía, me parece. Pero sí, deja ahí en Fuego Oscuro como que se reúne experiencias de viajes astrales. Obviamente con esta historia de fondo de Tal Wilkenfeld, que ya es ficción, ¿verdad? De ahí hay otras historias que sí son verídicas, como la de la gallina que amanece ahí moribunda y al final hay que hacerle... Ajá. Y sí. Que de hecho es como una piedra, pues el Fuego Oscuro está escrito como por niveles, ¿verdad? De primero el gore, digamos, de ver ahí la gallina toda destrozada, sí, quemada, y luego lo mítico del Fénix, más tarde la parte más como espiritual del viaje astral, y por último esta sensación de que hay algo mucho más grande que uno, con la intención de destruirlo o de adueñarse de su cuerpo, de su mente de alguna forma, algo que uno no puede evitar, ¿verdad? Como que se resume en esta frase que aparece donde dice que somos como niños en el océano, que queremos conocer al tiburón, ¿verdad? Pero cuando ya vemos su sombra ahí en el océano es como estamos ante una fuerza que nos excede por mucho, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Sí, eso. No, sí, recuerdo que subrayé esa frase. O sea, al final todos estos personajes terminan siendo arrastrados de alguna manera. Y en este caso, precisamente de este cuento del viaje astral, todos terminan siendo arrastrados inevitablemente por una fuerza superior y antigua, lo mencionas ahí, ¿no? Con un rostro antiguo.
Pero, o sea, tampoco te quisiera yo encasillar con esto del horror, porque leyendo estas entrevistas con Felipe, pues me leía que no necesariamente, pues, que era nada más un punto de partida, pero que vos no te considerás un narrador que se vaya a encasillar con ese género, que estás intentando otros géneros como ciencia ficción, fantasía, ¿es así? Ajá, el actual proyecto es sobre fantasía y ciencia ficción. Bueno, más que todo fantasía y una onda un poco filosófica quizá, sobre la espiritualidad de lo que te comentaba del sentido de la vida y un poco un acercamiento al análisis de este concepto del infinito, a que como Borges dice, ese objeto conjetural del que todos los hombres hablan pero que ningún hombre ha visto jamás, que es el infinito. Ujú. Entonces un poco hablar de eso, del tiempo, por ahí vamos, la fantasía. Sí, está. Bueno, tenés otros materiales por acá y en cuanto a cómo valoras vos actualmente la propuesta de narrativa, porque pues El Salvador es un país que, vos sabés, tiene una gran tradición de poesía, pero hay varios espacios, varias páginas web, lugares, incluso publicaciones que se están haciendo, que pues hay más narrativas. No sé qué, si tenés vos alguna opinión, algún comentario sobre esto, o algunos autores que te llamen la atención, no sé. Sí, en Astralabe, por ejemplo, es un lugar donde como que convergen muchas mentes hábiles para la narrativa. Escuché muchos buenos cuentos ahí de los que leían, de las personas que invitaban a leer, y no necesariamente algo publicado, ¿verdad? Sino la idea en sí. Y creo que sí, al final es como que cada quien utiliza el arte como un medio de liberación, de sacar lo que lleva adentro, ¿no? Y dependiendo de la experiencia de cada persona, pues eso es de lo que escribe. Y quizá al detenerse tal vez a pensar en qué es lo que han hecho otros literatos antes de mí, ya podamos ver como esto del contexto de guerra y un poco de describir la desigualdad social, las tragedias que han ocurrido en nuestro país o incluso el contexto político del que venimos y al que vamos o en el que estamos. Entonces sí es como que puede considerarse un deber retratar esa realidad. Pero como te digo, al final es como algo bien práctico que todos usamos de distintas formas. Y como referentes quizá, en primer lugar, Jacinta Escudos, que ha sido mi mentora en muchos talleres, ¿verdad? He estado como en 3, 4 talleres con ella. Y, o sea, yo la considero mi mentora porque he aprendido muchas cosas de ella en sus talleres. Y luego, mencionaste a Felipe, con el que he tenido también una entrevista y he leído varios de sus textos y me han llegado bastante, me han gustado. En los mismos talleres de Jacinta he conocido a otros escritores que son muy, muy, muy buenos y que estoy ansioso por ver sus obras publicadas. Y nada, tal vez lo último que he estado leyendo es de Mauricio Orellana. Y también como que te mueve el piso los primeros 2 cuentos. Y de ahí en adelante, pues hablo de uno de sus últimos libros que sacó, de las cosas más tristes de este mundo, creo que se llama. Ah, sí, sí, no lo he leído, solo he leído La Teta Mala, un muy buen relato. Pues ahí, o sea, explorar un poco lo que escriben otras personas. Quizás como yo pienso que el sentido como de pertenencia de los salvadoreños a nuestra identidad como país, como ciudadanos de El Salvador, no sé si es tan marcada, digo yo, como la pudo haber tenido un egipcio, ¿verdad? Que nació en un imperio que tenía sí, porque creo que son miles de años lo que duró el imperio egipcio. O en el imperio griego, o nacer en Turquía, nacer en otros países que tal vez han tenido una historia milenaria. En nuestro caso, pues sí está yuca, porque no hace poco
vinieron estos 3 barcos de España, ¿va? Y arrasaron aquí con todo lo que había, con la gente, con los libros, con la cultura. Y prácticamente nosotros venimos de ese caos, de esa fusión. Entonces sí es como que no nos queda más que hablar un poco de las cosas que nos ha tocado padecer, pues. Entonces como que siento que tal vez nos falta bastante por vivir para poder ir formando una identidad más robusta, considero. Sí, vos, totalmente. Y fíjate que también, sobre todo, los procesos educativos, bueno, yo lo digo porque soy maestro, uno está luchando, uno está luchando para tratar de no sé, que existan más bibliotecas escolares, que los estudiantes lean más. Puchica, hace poco salió ahí un informe de, del informe de PISA, donde El Salvador era, creo que el último lugar en Centroamérica de comprensión lectora. Y lo veo, pues, o sea, yo lo veo todos los días, casi con mis estudiantes, que eh, ya están, que algunos ya están en el séptimo, octavo, noveno grado y todavía no pueden leer bien, pues. Uh-huh. Y por eso es que digo, ¿no? Yo creo que en países como El Salvador se necesita también formar lectores, porque la escuela salvadoreña te enseña a leer hasta ahí, ¿verdad? Ya aprendiste a leer primero, segundo grado, pero no, Sí. también yo creo que, o sea, para poner, vaya, lo mencionas, para ponerte al nivel así de Argentina, de México, hombre, estamos a muchísimos años atrás. Bueno, obviamente también salvando las cantidades, las personas, los lectores, ¿verdad? Población, el número de habitantes, pero sí, es algo que siento que de algún modo también tendría que irse formando lectores exigentes que también sepan apreciar, ¿no? Un poco más la literatura y el arte en general. Sí, la sensibilidad al arte. Creo que no es algo que todos podamos tener acceso a ello, sobre todo teniendo en cuenta que a muchas personas les toca crecer en contextos de supervivencia casi, o incluso en las escuelas, ¿va? Es como que uno va a la escuela y su menor preocupación tal vez sea aprender, porque por otro lado está, digamos, podía ser el bullying o, digamos, las exigencias de las expectativas de los padres. Bueno, hay muchas cosas ahí que todavía es un largo trecho, pero que no, o sea, no hay más que hacer que no sea trabajar para mejorarlo. Ahí qué bueno que estás en el área de educación, igual que yo, digamos. Y nada, sí, todos los días vemos como algo en lo que podríamos ayudar a estas nuevas generaciones a progresar o a tener como estos acercamientos. De hecho, algo bien interesante es que Fuego Oscuro, una vez me invitaron a una conversatorio sobre Fuego Oscuro y yo no me había enterado que quienes lo habían leído era un grupo de noveno grado de estudiantes, y yo dije, uy, ellos leyeron esto, ¿verdad? Porque como que es un tema bien sombrío, bien oscuro. Sí, Y, ajá, y un pues, conjunto creo que pero, fue, no. ¿hola? No, no, ese fue es que había un conversatorio en el que participaste, no sé si fue en Cojutepec. Me parece, pero muy probablemente ese lugar fue, pero sí es como que los niños estaban como, les había gustado la historia, me hicieron bastantes preguntas y al final pues sentí esa satisfacción, ¿verdad? De que el arte en este caso no tuvo restricciones de edad y que ellos lo pudieron procesar también y disfrutar a su manera. Mira, viejito, y quizás siempre siguiendo esta misma línea, porque siempre hay estudiantes interesados en escribir, te voy a hacer una pregunta algo íntima. ¿Cómo son tus procesos creativos? O sea, ¿cómo trabajas? ¿Tenés algún horario? ¿Tenés un espacio especial? ¿Llevas ahí tu cuaderno de apuntes? Te lo digo porque siempre yo tengo un grupo de estudiantes que están pendientes de lo que hablamos, que siguen el podcast, y si tenés vos algún tipo de procesos, tus estrategias para escribir, ¿cómo son? Uy, lucho un montón con
con la procrastinación, porque lo veo así, como que constantemente hay ideas que fluyen, vienen, yo las escribo, las apunto y ahí quedan, o sea, ya no las materializo y se va el tiempo y no me decido por una idea o por otra hasta que sucede algo que tal vez como que me desenreda ese nudo mental, ¿verdad? Creo que ese había sido mi proceso hasta hace poco. Digamos, con Fuego Oscuro así fue como está la idea ahí tentándome, creciendo en mi cabeza, hasta que una noche me decido a sentarme a escribir y no paro hasta que la termino. Digamos, termino uno de los 4 cuentos de Fuego Oscuro. Creo que todos fueron así, como una sola sentada y luego revisión, corrección, pero ya hoy que pues, gracias a Dios he tenido la oportunidad de empezar una maestría en guión audiovisual. Ya veo como que hay otras formas de abordar las cosas con más orden, ¿verdad? Empezando a escribir premisas, sinopsis, storylines. Esto orientado un poco a los guiones audiovisuales, pero funciona perfectamente con cualquier historia, ¿no? Tener claridad de cuál va a ser el detonante de tu historia y cuál va a ser el conflicto, el primer punto de giro. Y bueno, eso quizás un poco te encasilla, pero también te da una base para poder después improvisar otra cosa. Pero ya no es como que uno se sienta porque creo que no hay nada más estresante que un papel en blanco, un documento en blanco, y uno no saber por dónde empezar. Entonces, siento que eso es un buen paso, un buen primer paso. Cuando ya tenemos estas ideas, sentarnos, ver cuál es el conflicto de mi historia, e identificar, digamos, cuál es el objetivo de mi personaje principal, qué es lo que él quiere y qué es lo que le impide obtener lo que él quiere y qué va a hacer para poder lograrlo y antes de qué tiene que lograrlo, o sea, ponerle una deadline, tiene que salvar a su familia de la pobreza antes de que le quiten su casa, digamos, y ahí ya lo estás condicionando a que actúe rápido, que sea creativo. Entonces, que tenga progresión el personaje. Ajá, y su transformación, ¿va? Cómo es al inicio, que cómo su mente, si piensa que alguien más le va a venir a ayudar, y cómo al final él viene esta autorrealización, ¿verdad? Autodescubrimiento, que decir, no, o sea, yo puedo solo, yo puedo tomar las riendas de mi vida, de mi familia, y tal vez pues sí apoyarme un poco con las personas que amo, pero nadie lo va a venir a hacer por mí, pues este es un ejemplo. Entonces, creo que esa es una buena fórmula. Y nada, es investigar un poco sobre ello, porque si bien hay textos que son inclasificables, ¿verdad? Y que son grandes, son chivos, son geniales leerlos, pero me atrevo a pensar que son de personas que al menos sí tienen esta claridad de cómo funciona una historia clásica de 3 actos, nudo, planteamiento y desenlace. Por ahí estaba leyendo un libro, lo estoy buscando aquí, pero no lo encuentro, que habla precisamente del guión, creo que es de McKeefe, no recuerdo el nombre. Robert. Que es un libro, Robert, sí. Creo que se llama El guión, buenísimo. Yo me lo eché, creo que el año pasado. Y hay otro, mira, que no sé, creo que obviamente en tu maestría, en las clases te lo Salva al gato, de Blake. Sí, buenísimos materiales. Realmente sí te dan un montón de ideas de cómo vas planteando la historia y al final cómo la vas creando. Primero en tu mente y ya después la tenías ahí bien cuadriculada y a ponerse a trabajar. Sí, aunque ahí cabe aclarar una cosa, que son perfectos esos libros un poco para ponerte a trabajar en tus ideas, pero siento que quizás que la mitad o quizás más de la mitad del trabajo está ahí en la imaginación, y eso sí como que, en mi caso al menos viene como en sueños a veces, de que uno sueña estas cosas tan incomprensibles y cuando se despierta trata de escribirlas en un papel. Llevar un diario de sueños puede ayudar bastante como
a entender qué ideas son las que más choquean al cerebro humano. Sí, Y también el ocio, pues el tener un momento libre de pantallas, del celular, de la tele, libre de ruido, y sentarse con uno mismo a meditar, pues, o perderse en un paisaje, observar el mar. Son momentos en los que, o en el baño incluso, uno se está bañando en silencio, siendo consciente de ese acto, del agua corriendo por el cuerpo y la sensación, las temperaturas. Y ahí muchas veces llegan las ideas, ¿verdad? Entonces, sí es como que hay un punto donde uno puede tener muchas ideas, pero llega el momento de decir, esta idea vale la pena tomarme el tiempo para desarrollarla o no vale la pena. ¿Qué tiene de interesante mi idea? ¿Por qué es distinta a tantos otros cuentos, digamos, que se han escrito sobre detectives o que se han escrito sobre comedia romántica? ¿Qué es lo que la hace distinta? Y ahí sí es como valorar un poco sobre qué quiero hablar y qué es lo que me pide mi mente que comunique. buenísimo, Benjamín. Mira, ¿y qué planes tenés, qué proyectos tenés para este año? ¿Estás trabajando un proyecto, más de un proyecto, solamente cuento o algún otro género? Es- Salen cuentos muy regularmente, o sea, cuentos cortos, ¿verdad? Y, pero sí, de fondo sí tengo un cuento, bueno, una compilación de cuentos que al final es un solo cuento. Y, ajá, que es el que te he mencionado, que tiene que ver con la filosofía de la vida. Y es fantasía. Ya nada más me faltan unas cuantas páginas para terminarlo y de ahí viene la onda de corrección. Y bueno, para este año quizás avanzar también en los guiones audiovisuales, tal vez algún guión para corto o alguna propuesta para largometraje, incluso, ¿por qué no?, para alguna serie. Y en el trabajo, pues también, como te mencionaba, es bastante de poner la mente a andar, porque estamos como creando también propuestas para la televisión educativa que, que salgan de lo común, ¿verdad? Que entretengan, pero que también tengan un aspecto educativo. Buenísimo. Mira, qué buena conversación esta voz, de plano. No he sentido el tiempo, ya van sin, ¿qué? No, media hora. Ya media hora. Mira, y no sé si podrías ya quizás, para ir aterrizando un poco, recomendarnos algunos libros que sentimos que son importantes para vos o te orientaron en algún momento, ya sean de autores nacionales, un par de libros o los que querrás. Bueno, libros imperdibles que agradezco mucho haber llegado a ellos. El Aleph de Borges, también Ficciones, donde está el jardín de senderos que se bifurcan, me parece. Ujú, sí, Eh, Aparte de Borges, pues Poe o Guy de Maupassant, hay un cuento que se llama El Orla, que es buenísimo. bastante chido, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, sí. Y también películas, porque no, pues a mí me ha marcado bastante ver, por ejemplo, es la típica Inception, o si no, Odisea en el espacio 2001, La naranja mecánica, o sea, plantean unas situaciones bien, o este Requiem for a Dream. Y quizá de acá uno de mis libros favoritos que leí, no sé si este año o el anterior, fue Infierno Heredado de, de Felipe. de este mi brother Felipe. Súper chivo porque yo le digo que es muy vívido en el sentido que uno fácilmente podría imaginarlo y conectar pues con la realidad que plantea el cuento, que se basa aquí, me parece que por Tecla.
y ahí se desarrolla una onda bien, bien loca, la verdad está bien chido el cuento. Bueno, ese es el único libro que no he leído de Felipe. Ujú. Sí, no, y los otros sí, el de Hard Rock y Diario Sí. Mortuorio sí los tengo, pero ese sí estoy pendiente. Al rato platicamos con Felipe, ya conversamos y vamos a ver qué día nos reunimos igual aquí, así como estamos haciendo con vos para platicar. Sí, fuera chido, fuera genial y poner ahí una temática, tal vez de horror, que es de lo que más nos gusta escribir, creo yo. Ajá. Bueno, Benjamín, de verdad, gracias por compartirnos un poco de tu trabajo, de tu trayectoria, de tus métodos de trabajo también. Y fíjate que, como te mencionaba fuera de grabación, esta es una iniciativa que, pues así como nos pusimos a platicar en Astralabe, ¿te acordás? La vez pasada. ¿Por qué no hacerlo así? Y queda ahí el registro, subirlo a Spotify. Y si alguien está interesado en conocer más sobre literatura salvadoreña, pues aquí está el espacio, vos. Súper, yo encantado y muy agradecido con vos, Ricardo, de poder haber compartido este espacio. Y también feliz de que, como comentas, que tenés algunos estudiantes que les gusta un poco escuchar esto. Y nada, tal vez ahí hasta si hay alguno escuchando, desearles como que puedan leer historias que les muevan el piso, que les gusten un montón y que se metan a este mundo de la escritura, del cine, de las historias en general, pues porque el ser humano ha contado historias desde la antigüedad y son a veces las cosas que pasan a la posteridad, tal vez de manera anónima, pues porque la historia supera un poco al autor y Ya. eso es lo chivo, creo yo, de la vida también. Y felicitarte también por tu reciente logro, ¿verdad? Con el premio de literatura que obtuviste. Felicidades. Gracias, Benjamín. A ver si el otro año o mediados sale ese libro. ¿Oíste? Gracias. Súper, sí, ansioso por leerlo. Chivo, pues, gracias, Benjamín, y vamos a compartir este podcast mañana mismo, ¿oíste? Súper, súper, me llega, gracias. Vaya, pues, un abrazo, gracias a vos y estamos ahí pendientes. Bueno, feliz noche. Salud, feliz noche, Salud. salud.